El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Padre, es maravilloso poder estar aquí y compartir contigo cada mañana. Anhelamos con todo nuestro ser este momento de intimidad contigo. Gracias. Gracias por permitirnos entender tu palabra. Gracias porque a través de tu palabra, que es viva y eficaz, nos damos cuenta cómo nuestras vidas con el paso del tiempo han ido cambiando, han sido transformadas. Pero queremos más. Sabemos que el pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y muchas veces nosotros pensamos que el conocimiento que tenemos acerca de ti ya es demasiado suficiente. Pero siempre tienes más para darnos. A diario somos impactados por ti, por estas grandes revelaciones que nosotros no conocíamos, que hoy permites por tu infinito amor y por tu infinita misericordia que nosotros podamos comprender. Está escrito que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que tú has preparado para aquellos que te aman. Y nos honra sobremanera el que nos reveles todas estas cosas, porque esto simplemente evidencia algo, y es que tú nos amas a nosotros, como familia de Verdades Eternas, como ministerio. Gracias porque en este altar que se ha edificado podemos ver que la presencia tuya está. Por eso la palabra no falta, la revelación tuya no falta, el consejo tuyo no falta. Gracias por estar aquí y por invitarnos cada mañana a ser parte de este tiempo tan especial. Muchísimas gracias. Sabemos, amado Dios, que no estamos aquí porque seamos los mejores, porque seamos buenos. Aquí estamos porque la misericordia tuya así lo quiso. Y eres tú, y es tu amor extendido sobre nuestras vidas, el que despierta nuestro espíritu cada mañana para escuchar tu voz. Danos esa sensibilidad espiritual para escuchar lo que hoy quieres hablarnos, esa disposición de corazón para recibir lo que hoy nos traes. De lo demás tú te encargarás. No nos preocupa lo demás, porque tú estás en control de todas las cosas. Lo único que nos importa en este instante es poder tener una verdadera y genuina comunión contigo. Eres bienvenido a este lugar. Este es tu programa, amado Dios. Sabemos que la palabra que tú traes es una palabra poderosa. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto para recibir tu palabra. Gracias, amado Dios, por cada persona que haces que se una a este momento de intimidad contigo. Gracias por todos aquellos que han de ser salvos por tu palabra, que no han llegado pero que han de llegar. Tú los traerás del norte, del sur, del oriente, del occidente, y cada día nos
permitirás llegar con este mensaje a los rincones de la tierra. Eres bienvenido, mi Señor. A ti, solo a ti es el honor, solo a ti es la gloria y la honra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Qué bueno es Dios. Bueno es comenzar, mi amada familia de verdades eternas, elevando una oración a Dios de gratitud por todo su amor, por toda su bondad para con nosotros, por su misericordia extendida sobre nuestras vidas. Solamente cuando hay cosas que nos hacen falta es que empezamos a valorar realmente las cosas que tenemos. Por eso, pase lo que pase, nunca perdamos la gratitud en nuestro corazón. Y hay un ejemplo maravilloso y es del apóstol Pablo. Después de haber ido a predicar el mensaje de salvación, como respuesta recibe azotes, recibe golpes. La Biblia dice que casi lo dan por muerto y lo terminan metiendo en una cárcel como un vil criminal, cuando él sencillamente lo que estaba haciendo era el bien, llevándoles el mensaje de salvación a las personas que estaban en aquella región. Y como resultado, ¿qué recibió? El menosprecio. Como resultado recibió el maltrato y tal vez puedes verte tentado o enfrentado a este tipo de situaciones. Dueles cuando tú lo que quieres hacer es el bien y recibes como respuesta de la gente a la que intentas hacerle el bien el menosprecio y el rechazo. Y Jesús fue un experto en esto, y Pablo también lo vivió, y por supuesto nosotros, sus discípulos, también vamos a pasar por estos momentos. Pablo, el que llevaba el mensaje de salvación, ahora estaba en una cárcel acusado de un crimen que no había cometido. Pero es impresionante ver que en medio de su crisis, de su circunstancia difícil, no conozco cuál puede ser la tuya, el apóstol Pablo le robaron aparentemente su libertad porque estaba preso, pero no le robaron su capacidad de poder seguir adorando a Dios, de poder seguir reconociendo en Dios a su Rey, a su Señor, a su Salvador. Por eso, aún en medio de su cárcel, el apóstol Pablo seguía encontrando motivos y razones para adorar a su Dios. La invitación del Señor en este día es que, sin importar cuál sea tu cárcel, que es aquello que te angustia, que te preocupa, que te roba la paz, que te hace estar intranquilo, que a veces te desespera, que en medio de los problemas y las adversidades de la vida, nunca permitas que el enemigo te robe la capacidad de seguir encontrando motivos para adorar a tu Dios. No sé, repito, lo que vives, no sé cuál es tu prueba, pero el Señor te hace una invitación en este día, y es que nunca dejes de adorarlo. Y en medio de la adoración, el apóstol Pablo dice la palabra que las cárceles, o la cárcel donde él estaba, se abrió, un terremoto vino y la cárcel se abrió, y las cadenas que estaban en sus manos fueron quitadas, porque la adoración es un arma poderosa en el reino espiritual. Uno pensaría que cuando tiene problemas lo mejor es quejarse, es empezar a renegar de Dios, y a mí por qué me está pasando esto, y por qué yo, si yo he tratado de hacer las cosas bien en la vida. Pero Pablo no hizo eso. Pablo pudo haber dicho: Señor, yo estoy predicando, estoy llevando el mensaje, y así me pagas. No, Pablo empezó a adorar. Gracias por estos azotes que has recibido hoy. Gracias por esta cárcel. Dios, te amo con todo mi corazón. Gracias, me duele mucho, pero aquí estoy adorándote. Y esa actitud en medio de su dolor, esa actitud en medio de su prueba, hizo que el Señor actuara a su favor. Y es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Mira, la queja nunca va a abrir puertas. La queja cierra puertas. La adoración abre puertas. Así que yo te invito en este día, de parte del Señor, a que le adores, aunque aparentemente no tengas motivos para hacerlo. Adórale. Adórale porque Él sigue estando en control. Adórale porque sigues estando con vida y hay esperanza para los que están entre los vivos. Aunque no entiendas por qué me pasa esto, adórale. Job lo perdió todo en un instante. Perdió a sus hijos, perdió su familia, perdió sus posesiones. Y él lo que dice es:
Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de volver allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Nunca su adoración se perdió de sus labios. No permitas que la adoración se desdibuje de tu rostro. Con un corazón agradecido, le damos a Dios gracias por este nuevo día que nos regala y gracias por el privilegio de poder dirigirnos a todos ustedes, esta familia hermosa, maravillosa, de verdades eternas, que no solo se conecta de varios departamentos de Colombia, sino del mundo entero. Y ayúdanos, amado Dios, a poder recibir tu palabra con humildad en nuestro corazón, entendiendo que no es la palabra de un hombre, sino tu palabra, Dios. Habla, por favor, que tu pueblo anhela escucharte. Gracias, Señor. Amén y amén. Sigue el Señor trabajando en nosotros, en nuestra parte interior. Ayer hablábamos de la conciencia, que hace parte del espíritu humano, y hoy vamos a estar hablando de otra parte del espíritu que se llama la intuición. La intuición. El libro de Juan, capítulo 14, en el verso 26, dice la palabra, Juan 14, 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La intuición, una parte del espíritu del hombre, es descrita como la habilidad de conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata, sin la intervención de la razón. Es lo que muchos conocen como discernimiento. El discernimiento, a su vez, es el juicio por cuyo medio o por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas de un mismo asunto o situación específica. En conclusión, la persona que carece de intuición, la persona que carece de discernimiento, difícilmente podrá comprender las cosas que son espirituales. El libro de 1 de Corintios, en el capítulo 2, en el verso 14, enseña. 1 de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, para el hombre natural, y no las puede entender. ¿Por qué? Porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. Hombre natural, hombre carnal u hombre almático es aquel que no ha sufrido ninguna transformación espiritual en su vida, es decir, está pasando por el ciclo natural de la vida, pero nunca se ha dedicado a nacer de nuevo en el ámbito espiritual. Un hombre nacido de nuevo ya tiene la presencia del Espíritu Santo de Dios en su corazón y por lo tanto deja de ser natural o almático o carnal y se convierte en un hijo de Dios, en un ser espiritual engendrado por el Espíritu de Dios. Y al ser un verdadero hijo de Dios, entonces recibe la mente de Cristo, es decir, la mente carnal, las emociones, la voluntad, queda subordinada a la mente de Cristo. Entonces en este nuevo ser ya opera la voluntad de Dios y no la voluntad de la carne, ni la voluntad del mundo.
cuando el ego, o lo que conocemos como el yo personal, es el que ocupa el corazón del hombre, entonces se hace la voluntad del hombre. Y cuando el Espíritu Santo ocupa dicho lugar, entonces ya se hace la voluntad de Dios. Esa es la gran diferencia entre una mente carnal y una mente espiritual. Por eso el apóstol Pablo solía decir, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Mira lo que decía el apóstol. El apóstol decía, con Cristo, ¿escuchó eso? Con Cristo. O sea, Cristo no estaba crucificado solo en el madero. Pablo estaba crucificado con Cristo. A veces somos espectadores de la cruz y decimos, ay, cuánto sufrió Jesús en ese madero. Otra cosa muy distinta es estar crucificado con Él en ese madero. Con Cristo estoy, no dice estuve ni estaré. Estoy, tiempo presente, juntamente crucificado. Y decía el apóstol, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estar crucificado con Cristo, ¿qué significa? Estar crucificado con Cristo significa la muerte del yo del ser humano. Por eso dice, ya no vivo yo. ¿Cuál yo? Yo pienso, yo siento, yo creo, a mí me parece, mi carro, yo. La única manera de poder librarnos de nuestro yo es diariamente crucificándolo con Cristo Jesús. Ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora, al no vivir yo, el Señor yo ya, al no vivir yo, entonces, ¿quién vive? Si yo ya no vive, ¿quién vive? Al no vivir yo, entonces Cristo es el que vive en mí. Y si Cristo es el que ahora vive en mí, ya no es lo que yo pienso, sino lo que Cristo que vive en mí piensa. Ya no es lo que yo quiero, sino lo que el Cristo que vive en mí quiere. Ya no es lo que yo siento, es lo que el Cristo que vive en mí siente. Porque es Él el que ahora vive en mí. Es una blasfemia contra el Espíritu Santo decir con nuestros labios que Cristo vive en nosotros, cuando el yo es el que manda todavía. Es una blasfemia decir que Cristo vive en nosotros, cuando no permitimos que Cristo pueda vivir su vida a través de nosotros. De nada sirve decir que Cristo vive en mí, si Cristo no puede hacer lo que Él quiere a través de mí. Un cristiano es aquel en quien ha muerto su yo. Ya no vivo yo. Ya no se hace lo que yo quiero. Se hace lo que aquel que vive en mí ahora quiere. Ahora Cristo vive en mí. No pueden, mis amados, no pueden convivir el yo y Cristo en un mismo cuerpo. O es uno o es otro. Veamos a continuación
lo que no puede hacer un hombre natural, es decir, un hombre que no ha muerto a su yo. Según Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14, dice la palabra, Primera de Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre espiritual sí, el hombre natural no. El que tiene intuición sí, el que no la tiene no. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, aunque quiere, no las puede entender. ¿Por qué? Porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. Lo primero que no puede hacer un hombre natural, un hombre que no es espiritual, es que no puede percibir las cosas del Espíritu. No tiene intuición, o si la tiene, no le funciona. El hombre carnal o el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu. Su intuición, que es una parte del Espíritu, está deteriorada. Ayer vimos la conciencia, hoy estamos hablando de la intuición. La persona que no tiene esa parte desarrollada no puede discernir las cosas espirituales. Le parecen que son locura. Por eso no puede discernir las cosas que son del Espíritu. No puede, aunque quiera, aunque lea la Biblia, aunque asista a la iglesia, él no puede percibir las cosas espirituales. Pues su desarrollo intelectual siempre se basó en las manifestaciones de la materia y de la energía. En este orden de ideas, el mundo espiritual para un hombre natural sencillamente es un cuento de hadas o una locura. A la gente natural le cuesta creer las cosas espirituales. El hombre natural que no tiene desarrollada su intuición en el espíritu solo es capaz de ver lo que está delante de sus ojos. Mas el hombre espiritual puede discernir, puede intuir o ver más allá de lo que está delante de sus ojos. Por ejemplo, cuando Israel va rumbo a la tierra prometida, Faraón viene tras ellos. Por un lado hay desierto, por otro lado hay desierto. Enfrente está el Mar Rojo. Ellos con sus ojos físicos solo pueden ver la imposibilidad. Es decir, ¿cómo nosotros vamos a pasar al otro lado? Si ahí hay un mar, ahí hay un obstáculo. Eso veían ellos con los ojos de la lógica. Pero otra cosa era lo que Dios estaba viendo. Para ellos era sencillamente un mar. Para Dios era un camino nuevo que Él abriría por donde ningún otro ser humano antes había pasado. Esto es algo fundamental, porque precisamente el mundo de la fe es algo que solo se puede discernir o intuir espiritualmente. Nuestros ojos físicos no son ni serán capaces de percibir cosas que están en el reino espiritual. Mire lo que dice Hebreos, capítulo 11, verso 1. Estoy seguro que usted ha escuchado esto antes.
Pero dice Hebreos 11:1, mira, es pues la fe. Si usted se ha estado preguntando, ay, ¿qué es la fe? Yo necesito tener fe. Bueno, aquí dice, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción, no dice aquí de lo que se ve, la convicción de lo que no se ve. La fe es un lenguaje que está mucho más allá del alcance de nuestros sentidos físicos o naturales. ¿Cómo tener certeza de lo que espero? ¿Cómo tener convicción de lo que no puedo ver con mis propios ojos físicos? Eso es algo que es imposible hacer si la intuición, que es una parte del espíritu del hombre, o el discernimiento están deteriorados. Hay un ejemplo que me gusta muchísimo, y es cuando Israel está siendo sitiada por Samaria. La cabeza del profeta, para ese entonces el profeta Eliseo, tenía precio, lo querían matar, porque éste había descubierto los planes de sus enemigos. Cuando el siervo de Eliseo se levantó de mañana y se percató de la situación, se angustió demasiado, porque sus ojos físicos estaban viendo cómo el ejército de Samaria los tenía rodeados. Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 14 al 17. Mira, Segunda de Reyes 6, 14 al 17. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Ahí hay una ciudad que tiene problemas, están sitiados. Verso 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí, el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo, yo no sé cuántos han dicho esta palabra, ay, Señor mío, ¿qué haremos? Verso 16, poseemos problemas. El siervo de Dios le dijo, hey, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuál más si yo no veo nada? Verso 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Wow! Esto es supremamente poderoso. Todos los días, tú que me estás viendo y me estás escuchando, puede que estés rodeado de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de tu vida. Es el ejército de Dios. Pero seguirás siendo presa del temor, de la angustia y de la desesperación, si no eres capaz de discernir lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Los ojos del siervo de Eliseo solo le permitían ver su realidad. Pero por encima de su realidad estaba la verdad absoluta de Dios, y el profeta sí la sabía. ¿Por qué? Porque el profeta tenía su intuición y su discernimiento espiritual es desarrollado. Hay personas que tal vez están conectadas acá y están diciendo, wow, yo no sabía que teníamos intuición. Con razón. El mundo físico sí era real, el asedio de las tropas enemigas. Era verdad, estaban ahí.
en contra del pueblo de Israel, y eso fue lo que vio el siervo de Eliseo. Y muchas veces eso es lo que nosotros vemos. La enfermedad está ahí, el médico me dio el dictamen y yo lo veo, aquí dice positivo. ¿Qué hago si el médico me dijo? Yo me voy a morir. ¿Esa es tu realidad? La realidad del siervo de Eliseo era que los sirios estaban sitiando a Jerusalén. Pero por encima de esa realidad que sus ojos naturales estaban viendo, había una verdad absoluta. Y era que Dios estaba con su ejército listo para defenderlos. Señor, ábrele los ojos para que vea que no estamos solos, que tú nunca abandonas a tus hijos. Y cuando su intuición fue desarrollada, él pudo discernir y pudo darse cuenta de lo obvio. Dios no abandona a ninguno de sus hijos. Y si bien el ejército de Samaria era grande, y si bien tu problema es grande, que Dios nos dé el discernimiento para poder comprender que nuestro Dios es mucho más grande que cualquier problema. Si tu intuición no funciona, te vas a angustiar. Apenas tienes un problema, te vas a desesperar. Te vas a preocupar, y así vive la gente, porque la gente cree que está sola en esto. Dios está contigo. Jehová peleará por nosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Siento decirte de parte de Dios, Él va a pelear por ti. Tal vez no lo ves. Ves los exámenes. Ves cómo la situación se va complicando todos los días. Pero atrévete a ver que su ejército está a tu lado para defenderte. Y Dios no va a permitir que nada malo te pase. Si tu intuición no funciona, si tu discernimiento no funciona, cada vez que tienes un problema vas a creer que Dios te dio la espalda, cuando nunca ha sido así ni será así. Nunca te dejaré ni nunca te desampararé, te dice el Señor. Mucha gente frente a un gran problema, un cáncer, se desesperan. Precisamente por no tener la capacidad de discernir lo que Dios está haciendo espiritualmente. Por eso David decía con toda la confianza, Salmo 23:3. 27:3, perdón. Decía David, Salmo 27:3. Mira esto. Ay, qué hermoso. David decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¡Wow! Esto es poderoso, demasiado poderoso. ¿Por qué expresaba esas palabras David con tanta convicción? Aunque un ejército acampe contra mí. ¿Cuál es el ejército que se acampa alrededor de usted? Tal vez es un ejército de cobradores, de gota a gota, es un ejército también. Él dice, yo no temeré. No temerá mi corazón. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir. Nada me podrá separar del amor de mi Cristo.
Él sabía que Cristo estaba con él. David habló con tanta seguridad, porque él sabía que el ángel de Jehová acampaba alrededor de su vida. Salmos, capítulo 34, miremos el verso 7 al 8. Salmos 34, del 7 al 8. Dice, mira lo que dice aquí. Y esto no es un chiste. El ángel de Jehová acampa, es decir, vive, colocó su carpa o su morada alrededor de los que le temen. ¿Usted teme a Dios? Entonces tenga la plena seguridad y la plena certeza que el ángel de Dios acampa alrededor de su vida, y ay de aquel que quiera levantarse en contra suya. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y no solo está allí como un objeto decorativo, dice, y los defiende. Cuidado, me lo tocas, porque el que me toca a uno de mis hijos es como si tocara a la niña de mis ojos. Y dice el verso 8, gustad y ved que Jehová es bueno, dichoso el hombre que confía en él. David confiaba, porque podía discernir en el reino espiritual, porque su intuición funcionaba bien. Él discernía el reino espiritual y sabía que un Dios que es espíritu lo defendía. ¿Y cómo saber que alguien que es espíritu, que yo no puedo ver con mis ojos, me defiende? A través de la intuición. Hay gente sin intuición que se la pasan muertos del susto, aunque Dios está de su lado acampando con caballos de fuego, porque su visión espiritual es demasiado limitada. Ellos no pueden ver más allá de sus narices. Esta falta de discernimiento que tenemos que pedirle a Dios, Señor, ayúdame, yo quiero tener discernimiento. Esta falta de discernimiento no nos permite ver y tomar las bendiciones que Dios preparó de antemano para nosotros en los lugares celestiales. Le pregunto, ¿usted sabía que hay un paquete de bendiciones en los lugares celestiales para usted? ¿Usted las sabía? ¿Que están allí? ¿Las puede ver? Bueno, Efesios 1:3 dice, para que lo sepa, Efesios 1:3 dice, mira esto, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. No dice, le voy a bendecir. No, nos bendijo, ya lo hizo. Usted y yo somos bendecidos. Nos bendijo con unas cuantas bendiciones. No, aquí dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya nos bendijo con todas las bendiciones espirituales. Ya Él lo hizo. Pero si yo no sé que tengo una bendición, yo voy a levantarme deprimido, angustiado. Hay bendiciones en el reino espiritual que Dios preparó para nosotros. Se requiere discernimiento, se requiere intuición para saber cuáles son esas bendiciones e ir por ellas. ¿Cómo ver lo que Dios tiene para nosotros en los lugares celestiales? ¿Cómo verlo si no tenemos discernimiento? Si nuestra intuición, una parte del espíritu humano, no funciona. Este es el desconsuelo que hay en el mundo. La gente vive afligida porque no puede discernir las cosas espirituales. No sabe, por ejemplo, que su lucha no es contra carne y sangre, por eso viven agarrados los unos con los otros. Si la Biblia dice que la lucha no es contra carne y sangre, eso quiere decir, la lucha, su esposo tiene carne y sangre, su lucha no es contra su esposo, sino contra lo que espiritualmente opera. La lucha suya no es contra sus hijos, sino contra lo que espiritualmente opera. Cuando no hay discernimiento, las personas se agarran entre sí, se odian y... ¿Por qué no saben
quién está operando detrás de esas personas. Por eso Jesús en la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben. Jesús sabía que no eran los romanos los que lo estaban crucificando. Jesús sabía que detrás de esas personas estaba Satanás. Eso se llama discernimiento. Si tú no tienes discernimiento, vas a andar agarrado con las personas y con deseos de vengarte, lleno de odio y de amargura, porque es que me hicieron. No, tú no sabes que es el enemigo detrás de esa persona, el que quiere destruir tu hogar, el que quiere dañar tu vida y tu familia. Necesitas discernimiento. Hay otro ejemplo poderoso para poder comprender esto que me llama la atención, y es el de una mujer llamada Agar. Agar era la sierva de Sara. Sara era la mujer de Abraham. Como Sara no podía tener hijos, era estéril, le dijo a Abraham, Dios les había dado una promesa: mira, tú vas a tener un hijo y tu descendencia será como las estrellas. Pero como Sara era estéril, ya era entrada en años, ella le aconsejó a su esposo. Él le dijo: mira, tú ¿por qué no tienes relación con Agar y tienes un hijo con ella? Aquí la Biblia no dice que Abraham tuvo que pensarlo mucho. Sí, déjame lo pienso. No, eso no es de Dios, esposa mía. Yo soy un hombre casado, no. Abraham fue obediente y se acostó con aquella mujer llamada Agar. Y tuvieron un hijo. Ese hijo le colocaron por nombre Ismael. Y dice la Escritura que Agar ya no sentía respeto por su señora, se le subieron los humos. Y su hijo Ismael se burlaba de Isaac, hijo de Sara y Abraham. La situación se volvió tan insostenible que Sara no vio otra opción que echarlos de la casa. Se me van de aquí, Abraham, haz algo, ya yo no lo soporto esa mujer. Abraham habla con Dios y Dios le dice: haz lo que dice tu mujer. Abraham, siendo obediente a su mujer y con el beneplácito de Dios, los despidió de su casa con algunas raciones de comida que con el paso de los días en el desierto empezaron a escasear. Allá va Agar con su hijo Ismael por el desierto, llevaban unas comidas, pero eso se les empezó a acabar. Se le acabaron los recursos. Llegó un momento, dice la palabra, en el que la situación se puso tan complicada que Agar se vio obligada a colocar a su hijo Ismael debajo de un arbusto, y ella se alejó de él para no mirar cuando su hijo fuera muriendo poco a poco. Se estaba muriendo. Y ella dijo: yo no quiero ver eso. Puede ser doloroso para cualquier madre o padre ver cómo su hijo va muriendo paulatinamente, y así hay muchos padres que están viendo la situación de sus hijos, como cada día se alejan más del propósito. Y ella estaba viendo que su hijo estaba muriendo y dijo: yo no quiero ver eso, y lo metió debajo de un arbusto. La Biblia dice que el niño lloró y su clamor subió a la presencia de Dios, quien abrió los ojos de su madre, y esta mujer, Agar, pudo ver que muy cerca de ella había una fuente de agua, había un manantial, del cual ella no se había percatado. El manantial estaba cerca, pero ella no lo había visto, si Dios no abre sus ojos. Génesis 21:19. Dice la palabra, Génesis 21:19. Dice aquí: entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. ¡Wow! Dios abrió los ojos y vio una fuente. Esto es interesante. El manantial o la fuente estaba cerca de ella, mientras su hijo agonizaba muriendo de sed. Y realmente hubiera muerto si Dios no abre sus ojos y le despierta su intuición y su discernimiento. Si Dios no le da el discernimiento, su hijo hubiera muerto aunque el manantial estaba cerca. Ella no lo veía. ¿Dónde? Yo no veo nada. Es tremendo ver que ella estaba
literalmente parada sobre la bendición y no se había dado cuenta por falta de discernimiento, porque su intuición no funcionaba. ¿Cuántos en este día pueden estar parados también en su bendición y no la ven porque les cuesta discernir lo espiritual? Muchos se lamentan después que otro, por ejemplo, monta un negocio y les va bien. Ahí en una esquina sacaron un carrito de negocio y le va bien. Y entonces este otro, generalmente los paisas, ¿verdad?, hacen eso. Ellos llegan a un pueblo, el paisa monta una cacharrería, el paisa monta una venta de chorizos, una venta de arepa, y los otros que están ahí, ay, ¿y eso por qué no se me ocurrió a mí? Están parados en la bendición y no tienen la capacidad de ver la bendición que Dios ha preparado para ellos. La respuesta: falta de discernimiento. Tú puedes tener la bendición de Dios a tu disposición, pero si no tienes discernimiento jamás la vas a poder ver y mucho menos la vas a poder recibir. Hay mujeres que están esperando un esposo, su área sentimental. Y todos los días le claman a Dios: Señor, un esposo, yo quiero que sea un hombre, un pastor de multitudes, un hombre ungido, santo, puro, pulcro. Esperan un 10 y Dios les envía un 3. Y dicen: no, ese no me sirve porque no está a mi nivel. Y pasó uno, pasó otro, y al final se pasó el tren y se quedaron solos o solas por falta de discernimiento. Fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. No se ve con los ojos físicos, mas sí se ve con los ojos espirituales. Convicción de lo que no estás viendo. Para percibir las cosas espirituales, se necesitan los sentidos espirituales desarrollados y en plena actividad, pero en una vida en donde el alma es la que predomina, en donde predomina la mente, las emociones y la voluntad, y el espíritu está completamente subyugado, es imposible que haya discernimiento. Tus espíritus, tus sentidos espirituales desarrollados y en plena actividad, lo cual solo tiene un cristiano maduro, que es quien vive en una comunión permanente con Dios. Número 2, el hombre natural no puede entender las cosas del espíritu, no las puede entender. Lo primero es no puede percibir. Lo segundo es no puede entender. No puede entender. Hay gente que lee la Biblia y no puede entender. Que le están diciendo: eso que estás haciendo es mal, y no puede entender. No puede. Pues las cosas espirituales escapan a las leyes físicas y por ende es imposible experimentarlas a nivel de laboratorio. O explique usted cómo el Mar Rojo puede dividirse para que el pueblo de Israel pase. Las cosas que Dios hace no tienen explicación lógica. ¿Cómo Dios me va a sanar a mí si el médico me dijo que me iba a morir? No tiene nada de lógica. O trate de explicar científicamente cómo fueron alimentadas tantas personas con unos pocos panes y unos pocos peces. O trate de explicar cómo Jesús sanó leprosos y liberó endemoniados. Esas son cosas que la razón no puede explicar, precisamente porque son cosas sobrenaturales. Esa palabra sobrenatural significa encima de lo natural. Si usted trata de comprender estas cosas en lo natural, no las va a entender. Porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural, hace cosas sobrenaturales.
cosas que el ser humano no puede explicar. Por eso es que a muchos les cuesta que Dios pueda sanarlos. Porque dicen, ¿y eso cómo puede ser posible si la ciencia me dijo, si el médico me dijo que me quedaban pocos días de vida? Pues usted debe saber, nuestro Dios está por encima de la ciencia, está por encima de la medicina, y Él puede incluso resucitar a un muerto como lo hizo con Lázaro. En la Biblia quedó registrado. Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Yo no sé qué ha muerto en tu vida. Yo no sé si son tus finanzas. Él puede hacer que vuelvan a la vida. Juan capítulo 11, verso 25 dice, Juan 11, 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Te pregunto, ¿verdaderamente tú crees en Él? Porque si crees en Él, verdaderamente, Él dice que aunque esté muerto, vivirá. Las cosas del Espíritu se entienden o se disciernen espiritualmente y no materialmente. ¿Quién dijo que Dios no puede hacer que usted vaya a revisar su deuda del banco y le aparezca no debe nada? Él lo puede hacer. Nada es imposible para Él. El Espíritu Santo, cuando bautiza al hombre, puede entregarle uno o varios dones, entre ellos el de discernimiento, el cual consiste en entender o interpretar adecuadamente las cosas espirituales, y eso solo puede activarse mediante la intuición, una parte del espíritu del hombre. De manera que si no puedes entender, percibir y mucho menos visualizar todo lo relacionado con el mundo espiritual, entonces eres un hombre natural todavía. Y recuerda que los hombres naturales no tendrán morada en el reino de los cielos, porque este reino es para los nacidos de nuevo, aquellos engendrados por el Espíritu Santo de Dios. Mira que dice Juan 3:5. Mira lo que dice. Eso es más serio de lo que parece. Juan 3:5 dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Aquí el agua es la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. La palabra es el agua. La palabra de Dios, lo que quiere decir que el conocimiento de la palabra de Dios y sobre todo el cumplimiento de ella nos lleva a nacer de nuevo. Y de esta misma forma hace que nuestro corazón esté limpio para ser habitado por el Espíritu Santo. Si nuestra intuición, que es una parte del Espíritu, no opera adecuadamente, nuestros juicios no serán los correctos y nuestra toma de decisiones equivocadas. El que no nace del agua y del Espíritu no podrá entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque a esa persona le cuesta entender, ¿cómo que el reino de los cielos? ¿Cómo que la Jerusalén celestial? ¿Cómo así que tenemos una morada? No entiende esas cosas. El ser humano generalmente tiende a razonar o a buscarle una explicación lógica a todo lo que pasa a su alrededor para poder creer. Si yo no veo, yo no creo. Le pasa como Santo Tomás. Pero el lenguaje de la fe no tiene que ver nada con la lógica o la razón. En el mundo hay que ver para creer. En el reino de Dios hay que creer para poder ver. ¿Cómo saber entonces si algo es correcto o no? Según el texto que estudiamos hoy, el Espíritu Santo de Dios es el único que puede darnos a conocer todas las cosas y recordarnos lo que Dios nos ha dicho.
El discernimiento es algo que solo puede proporcionar el Espíritu Santo cuando se conecta con el espíritu del hombre. El discernimiento es lo que nos permite tener una comprensión adecuada y hacer juicios sabios, no guiados por lo que vemos, por lo que está delante de nuestros ojos, sino por lo que Dios ve. Piensa en ello como un nivel elevado de pensamiento crítico. Otra definición de discernimiento es discriminación, es agudeza de juicio y comprensión. El discernimiento es similar a la sabiduría, pero ofrece un enfoque mucho más específico. La diferencia principal entre los dos radica en la distinción de discernimiento que puede ayudarnos a descifrar lo correcto de lo incorrecto, la verdad de la falsedad, lo verdadero de lo real. La Biblia deja en claro que el discernimiento o la intuición es algo que todos debemos desear y que es necesario para ayudarnos a crecer en nuestra fe y evitar que seamos engañados, ya que una persona sin discernimiento es una persona ciega espiritualmente hablando. Puede estar parada en la bendición y no se da cuenta. Hebreos capítulo 5, verso 14 enseña, Hebreos 5:14, enseña, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Necesitamos discernimiento para entender la Biblia misma. Nuestras mentes humanas no pueden entender las Escrituras sin el discernimiento que viene del Espíritu Santo. Él le revelará todas las cosas. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él eso es una locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Primera de Corintios 2:14 dice la palabra. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, que son del Espíritu de Dios. Ojo, son del Espíritu de Dios. Solo el Espíritu de Dios nos puede revelar esas cosas secretas, porque para Él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Las Escrituras nos hacen sabios, pero esto no puede suceder a menos que tengamos el don de discernimiento para poder entenderla. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12 al 17, enseña, Segunda de Timoteo 3, 12 al 17. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Verso 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Verso 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17. A fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo esto nos proporciona la palabra de Dios, pero si no hay ese discernimiento, no podemos comprenderla y termina la Biblia donde siempre ha estado, en el atril, llena de moho, llena de telarañas y ninguno la busca leer. Termino con esto. La intuición te permite conocer aquello que la razón no puede comprender. Así que hoy vamos a pedirle al Señor, desde lo profundo de nuestro corazón, que nos regale ese discernimiento, que pueda abrir nuestros ojos como lo hizo
con el siervo de Eliseo, como lo hizo con Agar. Su hijo estaba muriendo de sed. La bendición estaba cerca, pero su falta de discernimiento no le permitía ver lo que Dios estaba viendo. ¿Y cuántas veces, amado Dios, andamos por la vida de la misma manera? Llenos de temor, preocupados, angustiados por la situación que podemos estar enfrentando, por lo que estamos mirando delante de nuestros ojos, y no hemos podido ver las ricas y abundantes bendiciones que tú tienes preparada para nosotros hoy. Por eso muchas veces nos sentimos tristes, nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, precisamente porque no alcanzamos a entender tu fidelidad para con nosotros. No alcanzamos a comprender que tú nunca nos dejas solo. La Biblia dice: aunque padre y madre te dejaren, yo nunca te abandonaré. La palabra de Dios nos habla de la fidelidad de Dios. Pero si no hay discernimiento, es imposible poder creer estas cosas, que son cosas espirituales y que deben discernirse en el Espíritu. Hoy te pedimos de todo corazón, Señor, que nos ayudes a poder tener ese don que es un regalo que viene de ti. Que a todos los que en este día están conectados con nosotros, tú nos regales el don de discernimiento. Que tú puedas abrir a partir de este momento nuestros ojos espirituales para ver las cosas no como nos muestra la realidad que estamos viviendo, sino como tú la estás viendo. Que mientras el mundo ve un mar, nosotros podamos ver que a través de ese mar podemos pasar a esa tierra que fluye leche y miel. Hoy la intuición es limpiada por la sangre poderosa de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús oramos para que el Espíritu Santo sea viniendo sobre nuestros corazones hoy y tomando el control de nuestras vidas, y que sea el Espíritu Santo a partir de este día el que nos guíe a toda verdad y nos revele los secretos escondidos en su santa y bendita palabra. Hoy recibo en un acto de fe el don de discernimiento y te doy gracias, amado Dios, por haber restaurado mi intuición. Te alabo y te bendigo con todo mi corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Cuán importante es esto. Ya saben que en nuestro canal de YouTube pueden encontrar todos los contenidos de los programas que a diario compartimos. Suscríbase al canal, dele clic a la campanita de notificaciones y comparta con sus amigos y familiares nuestra fanpage también, que se llama Verdades Eternas con Humberto Cancio. Dele me gusta y ahí queda usted conectado con Verdades Eternas, y si desea contactarse con nosotros y si desea recibir los contenidos a través de su WhatsApp, lo puede hacer. 317-427-0754. A todos ustedes les deseo el mejor y más bendecido de todos los días. No olvides, el ángel de Jehová campa alrededor de tu vida, Él te guarda y te protege. Aunque no estés viendo, la verdad es que Dios está contigo y nunca te dejará ni te desamparará. Recuerda, la intuición te permite conocer aquello que la razón no puede comprender. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.